Que Dios bendiga en nuestra vida la palabra, ¿no? Cada momento la palabra del Señor. Abel por fe ofreció una mejor ofrenda. Enoc por fe caminó con Dios. Noé por fe obedeció y construyó el arca. Abraham por fe salió de su tierra y ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Sara a los 90 años, a pesar de la risa, le creyó a Dios cuando le prometió que iba a tener un hijo. Isaac por fe le creyó a Dios. Jacob bendijo a sus nietos. José por fe predijo la salida del pueblo de Israel. Moisés por fe rehusó llamarse hijo de Faraón y prefirió ser maltratado. David por la fe derrotó a ejércitos, a Goliat, y llegó a ser el rey de Israel. Samuel por fe fue un gran profeta, legisló en Israel. Los profetas hicieron grandes proezas, hicieron grandes cosas como Gedeón, como David, como Sansón, y como todos los profetas hicieron grandes proezas. Pero hay un grupo de personajes en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que fueron insignificantes, pero que quedaron en la historia, para enseñarnos que la fe se vive sin barreras sociales, culturales, religiosas y políticas, y que Dios no únicamente mira las grandes gestas que hicieron los grandes campeones de la fe, los grandes héroes de la fe, sino que hay un pequeño grupo de personas que de pronto parecen muy insignificantes, personas que no tienen todo ese reconocimiento, que no tienen todos esos bríos que tuvieron todos estos grandes hombres de fe, pero que son nombrados en el libro de los Hebreos. Yo los llamo los sin nombre, los NN, los que de pronto no tenían nombre o muy poco nombre y que a veces eran desechados, despreciados, pero Dios los tiene en cuenta en la hermosa historia del capítulo 11 de Hebreos. La teóloga luterana de Finlandia, Ulla Sirto, dijo: este texto nos invita a todas las personas que son creadas en la completa diversidad de la propia imagen de Dios y a conocer y actuar sin reservas, sin barreras, por la diferencia que nos une en la obra creativa de nuestro Dios. He seleccionado para nuestra reflexión esta historia de una mujer insignificante como Rahab, prostituta, y varios hombres que aparecen allí como Jefté y otros que no aparecen su nombre, para iluminar este concepto de la convivencia en las relaciones humanas y en la fe en comunidad, donde el mensaje de Dios, incluido en el famoso texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 34, que dice: Dios no hace acepción de personas. En esta narración vamos a encontrar entonces tres grupos de personas insignificantes o tres aspectos del pasaje de personas insignificantes que quiero reflexionar en esta mañana. En primer lugar, la fe en comunidad, como es nuestro eslogan o nuestro énfasis de este semestre, la fe en comunidad se vive con héroes insignificantes, menospreciados por la sociedad por sus condiciones sociales. Y quiero mostrar aquí el caso de dos. Rahab, que dice el versículo número 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el segundo, insignificante, de condiciones sociales muy diferentes por la condición, Jefté, que liberó al pueblo de Dios, que fue al frente de la batalla y venció a los amonitas en ese momento. Primero miremos a Rahab, sujeto de la liberación de su pueblo. La casa de Rahab estaba sobre la muralla, dice Josué 2:15. Rahab es una mujer de fe que ha sido incluida en la genealogía de Jesús, como otras mujeres, Tamar, Ruth y Betsabé, según Mateo 1:5-6, son incluidas dentro de la genealogía de Jesús. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué una prostituta hace parte de esa genealogía? ¿Por qué aparece esta mujer insignificante de una condición social diferente y se le premia estando no solamente en algunas partes de la Biblia, sino haciendo parte de la genealogía y siendo parte fundamental para los propósitos de Dios en nuestra vida? La casa de Rahab estaba situada sobre el muro, dice Josué 2:15. Entonces ella puso a descolgarlos a los dos espías
con una soga por la ventana, porque la casa donde vivía estaba cerca de la muralla, una muralla muy alta. Rahab es la primera mujer que desde la muralla advierte lo que ha de llegar, la desolación y la muerte. Ella da entrada en el espacio cerrado a los dos espías de Josué, que es importante tener en cuenta la manera como esta mujer actúa dentro de los propósitos de Dios. Dios tenía un propósito maravilloso con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y es importante notar cómo usa una mujer prostituta, una ramera, a una mujer que queda dentro de toda esa genealogía y dentro de esas narraciones bíblicas para exaltar lo que ella hizo en ese momento. Hoy cuando se construyen muros para separar naciones y pueblos, esta mujer usa la posición en el muro infranqueable para luchar por la vida, para defender la vida, para ser parte de la vida. Y hermanos, la fe en comunidad se vive a través de nuestra presencia, no importando lo insignificante que seamos, no importante las condiciones sociales, culturales, económicas que tengamos. Dios está siempre presente para usarnos en medio de las situaciones difíciles de muerte que estamos viviendo en la actualidad para dar vida. Hoy cuando en este espacio entre las paredes de Jericó, esta mujer se convierte en sujeto de la liberación de su pueblo y en su propia liberación como ser humano. Rahab se convierte en una mujer que no solamente ayuda a la liberación de ella, sino que ayuda a la liberación de un pueblo. Interesante notar que dentro del propósito de Dios, y a veces con esas comunidades machistas que han visto a la mujer o han desplazado a la mujer del papel que verdaderamente tiene, ahí aparece una mujer dentro del propósito de Dios. Representa el ejemplo de una mujer que desde un muro hace algo espectacular y extraordinario: bajar a los dos espías, bajarlos por allí. Rahab representa el ejemplo de la prostitución en aquella sociedad cananea, clasista y discriminatoria. Y a pesar de todo lo que había del clasismo, a pesar de la discriminación, la mujer aparece dentro del propósito de Dios para ayudar a los dos espías, para guardarlos en su casa, para luego bajarlos por la ventana, en medio de la muralla, en medio de todo el peligro que había del momento. Sin embargo, su nombre es mencionado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. No debe extrañarnos esto cuando el mismo Jesús, al hablar a los pulcros moralistas religiosos fariseos, les dijo: les aseguro que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Mateo 21:31. En el libro de los Hebreos se menciona a Rahab y a Sara como dos mujeres fieles. Dos mujeres fieles. Y también en Santiago 2:25 se le nombra igual. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. No hizo méritos con las obras, pero alojó a los mensajeros y haciéndolos salir por otro camino, Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. Rahab usó la hospitalidad radical, recibió a los dos espías, los cuidó en su casa, les dio entrada aún peligrando su propia vida, e hizo también algo difícil, que era bajarlos por la ventana. Utilizó la hospitalidad, término griego importante de entender cuando en Hebreos 11 se habla de la filosenia, como la capacidad de hospedar a alguien, de brindar el amor a alguien, de abrir las puertas de la casa al que está en peligro, al que tiene dificultades, al que tiene hambre, al que tiene necesidad. Rahab utiliza la filosenia hospitalaria para dar cabida a dos espías que estaban dentro del propósito de Dios, que habían sido enviados para mirar la tierra. Esta mujer que vivía en una casa en la muralla, de la cual hizo posible la victoria de Josué. Las paredes de Jericó cayeron y Josué menciona a Rahab y la casa, y los protegió y los salvó, dice Josué 6:17. Esta ciudad con todo lo que hay en ella se consagra al exterminio en honor del Señor. Solo han de quedar con vida la prostituta Rahab y todos los que estén con ella en su casa, porque escondió a nuestros emisarios, dice Josué 6, el verso número 17. Pero si hay un personaje indiscriminado socialmente, de una condición social como Rahab, hay un hombre ahora, Jefté,
que se le nombra también en esta historia del capítulo 11. Jefté, un hombre guerrero y valiente, hijo de una ramera e hijo de un hombre llamado Galaad, y haber nacido de una mujer ramera hizo que sus hermanos lo echaran de la casa y no le permitieran tener herencia. Lo sacaron de la casa, todo por ser hijo de una ramera, de una prostituta. Violaron sus derechos, ultrajaron su dignidad humana y fue atacada la dignidad humana, como hoy en muchas iglesias, lugares, trabajos, se maltrata la dignidad del hombre y la mujer y se por debajea la dignidad de muchos seres humanos por su color, por su raza, por su cultura, por la clase donde vive, por si es campesino, si es indígena. Y allí los hermanos lo sacaron de la casa, dice el texto bíblico del capítulo 11 del libro de los Jueces. Por ser hijo de una ramera no tenía derecho a la herencia, no tenía derecho a estar en la casa y lo sacaron de su casa, lo echaron. Él se fue y formó un ejército, dice la palabra del Señor. Y luego cuando vino la guerra contra que venían los amonitas para atacarlo, y era una guerra que de pronto iba a perder el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sus hermanos y los emisarios, los sacerdotes fueron a buscarlo y le dijeron: Jefté, regresa, ponte al frente de la batalla, porque tú eres un hombre de guerra. Y él les dice: pero si ustedes me sacaron, me echaron, ustedes me excluyeron por ser hijo de una prostituta, me quitaron mi herencia, ahora quieren que yo regrese. Y ellos le dijeron: sí, porque usted es un hombre de guerra. Y Dios dignifica a los que han sido menospreciados, a los que han sido maltratados, a los que han sido excluidos por raza, por sociedad. Y dice la palabra del Señor que él les dijo: bueno, yo regresaré, pero estaré al frente de todo. Me tienen que nombrar el principal. Y lo nombraron el principal. Y este hombre viene para luchar contra los amonitas y los derrota. Aunque promete que si Dios le da el triunfo, la primera persona que le salude al llegar a su casa le ofrecería en sacrificio al Señor. Y lógicamente recordamos esa historia que es para otro sermón, lo que pasó con su niña, lo que pasó con su hijo, su hija. Nosotros hoy en múltiples ocasiones rechazamos y excluimos a personas vulnerables, situadas al margen de la sociedad. Las clases, el clasismo social que hoy vive en nuestro mundo ha sido creado por la humanidad, no por Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios acepta a todos en el color, la raza, en la condición social que esté, porque Dios es un Dios de amor. La historia de Rahab y Jefté y estos insignificantes sin nombres vuelven a resonar en nuestros oídos y corazones. Son la afirmación divina del Dios del Calvario, del Dios de la resurrección, que no hace acepción de personas. Recordemos la palabra del ladrón junto a la cruz, que Jesús le expresó, un también menospreciado de la época, un ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordando las palabras del gran mártir americano Ignacio Ellacuría, dice él: hoy tenemos que exclamar, nuestra tarea es bajar a todos los crucificados de la cruz, para que la resurrección les alcance y puedan participar en la vida abundante y plena que Jesús prometió. Porque Jesús vino a dar vida en abundancia a todos, no a los clasistas, no a un grupo selecto, a todos los que se acerquen a Él en fe. Dios les promete vida en abundancia. Pero vamos con el segundo. La fe en comunidad no solamente se vive con personas insignificante por su condición social, sino que en segundo lugar la fe en comunidad se vive con héroes insignificantes que sufrieron y no recibieron el premio. Versículo 36 al 38 dice la palabra: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
estos no fueron nombrados. Este grupo que aparece en Hebreos no fueron del selecto grupo que abrió el Mar Rojo, que hizo esto, que fue el padre de las naciones, que anunció la liberación del pueblo de Israel, que hicieron grandes gestas como David, como los profetas, no, como Sansón, como igualmente Gedeón, no, insignificantes, insignificantes, que sufrieron la prueba, las burlas, el azote, las cadenas, las cárceles, que fueron apedreados, destrozados, aserrados, pasados a cuchillo, vagaban cubiertos de piel de cabras y ovejas, atribulados, maltratados por montañas, grutas, por muchos lugares. Muchos hoy deambulan en la vida y pensemos en los marginados, en los desplazados, en los migrantes, en los que tienen que vivir en medio de esta pandemia sin rumbo fijo, que perdieron el trabajo, que están en crisis, que están en las UCIs, que murieron, que perdieron sus seres queridos. Todos ellos, estos que nombra Hebreos, vivieron vidas de fe y por lo tanto creían en las promesas de que Dios había determinado. Las aflicciones de este mundo les hacía desear el alcance de las promesas de descanso y bendición, las mismas que Abraham había logrado. Aquellas personas pasaban por dificultades, pruebas, angustia, muerte, pero no miraban aquello como algo agobiante, sino transitorio. Pero todos estos habían alcanzado buen testimonio de su fidelidad. Fueron fieles, pero no recibieron la promesa. Fueron fieles, pero no recibieron la promesa. Y esto desbarata todo concepto de la teología, de la prosperidad, porque a veces se cree que el fiel, Dios lo premia. Pero hay fieles que no han sido premiados y que se han quedado esperando la promesa. La promesa. La fe en comunidad no solamente se vive con héroes insignificantes por su condición social, héroes insignificantes que sufrieron y no recibieron el premio mayor, el premio gordo, la lotería. Sino la fe en comunidad se vive con héroes que a pesar de su fe no alcanzaron lo prometido porque tenía Dios algo mejor para nosotros. Para nosotros. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Oiga, buen testimonio mediante la fe. Tenían buen testimonio de fe. Vivían una vida de fe. Hoy desbaratamos todo concepto de que el sufrimiento no es para los que tienen fe y para los hijos de Dios. Mi abuela sufrió por 45, casi 50 años de un asma bronquial que le llevó a la muerte a los 70 años de edad. Y toda la vida sufrió. Nunca faltó a la iglesia. Si hay algo que admiro de la abuela, que fue mi mentor espiritual, quien me llevó a presentarme al templo de la iglesia, quien me llevó y me enseñó el camino de Dios desde bebé, desde niño, quien siempre estuvo orando por mí y que, gloria a Dios, tuve el privilegio de que me viera en el ministerio pastoral. Y tristemente en 1991 tuve que oficiar su sepelio con mucho dolor en el corazón. Y dije en el púlpito: yace aquí una mujer que fue fiel al Señor, que nunca denegó de la fe en Dios, que a pesar del sufrimiento siempre estuvo al lado de Dios, que nunca dejó a Dios ni a la iglesia. Legado que dejó en nosotros de una mujer que el sábado fue a la iglesia en medio de su asma, de su asfixia, pero el domingo fue al culto en la mañana. Perdón, el sábado fue en la mañana al ayuno de su iglesia en Palmira y el día domingo murió en la mañana, pero fue fiel hasta la muerte. La fe en comunidad se vive en medio de esperanzas y esperando recibir lo prometido.
Esta es la triste realidad de la fe y la esperanza. ¿Cuántos no han muerto esperando la recompensa, el bono, la casa, el trabajo, las hojas de vida que repartió, el cambio social de vida? Aunque lo merecen por su fe y fidelidad, no lo han logrado. Pero interesante cómo Hebreos presenta. Pero todo esto para favorecer a quienes estamos hoy, ya que Dios tiene reservado algo mejor para nosotros. Junto con estos sufrientes, vituperados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, nómadas que anduvieron cubiertos de pieles de ovejas, angustiados y maltratados por la vida, junto a ellos, Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para los insignificantes, los que no tienen nombre. La fe en comunidad se vive con héroes insignificantes y menospreciados por las situaciones sociales, con héroes insignificantes que sufrieron y no recibieron nada, que no alcanzaron lo prometido porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Y en esta mañana Dios tiene algo mejor para nosotros en fe. Dios tiene preparado algo mejor en medio de la pandemia que hemos sufrido. La fe se ha vivido en comunidad, a través de los medios virtuales, a través de repartir mercados, a través de la llamada telefónica, a través de la llamada por el WhatsApp, a través del Zoom, a través de todos los aspectos. Hemos hecho fe en medio de la comunidad, en la adversidad, en la crisis y en el problema. Qué bueno destacar a grandes hombres de fe, que aunque no hicieron grandes gestas, hoy son reconocidos en la palabra y nombrados como Rahab, como Jefté y como esta lista de NNs que a la final recibieron de parte de Dios la bendición. Rahab, la prostituta, Jefté, menospreciado por ser hijo de una ramera, los sin nombre sufrientes desplazados, los NN, muchos sin nombre, muchos sin nombre. La fe en comunidad se vive con héroes insignificantes y menospreciados por la sociedad, por sus condiciones sociales. La fe en comunidad se vive con héroes insignificantes que sufrieron y no recibieron el premio. Y la fe en comunidad se vive con héroes que a pesar de su fe no alcanzaron lo prometido porque Dios tenía algo mejor para nosotros, para la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en medio de estas crisis que estamos viviendo de pandemia y nos ayude a seguir valorando la fe como un elemento clave y fundamental en nuestra vida. Padre, agradecemos esta mañana el tiempo de poder reflexionar en tu palabra, de poder escuchar ese hermoso himno, fe, la victoria es. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites de disfrutar de tu amor y misericordia en medio de todas estas situaciones que hoy vivimos en la sociedad. Oramos por quienes han perdido a sus seres queridos, por Marjorie, por la vida de ella y su familia en la pérdida de su abuela y de su señora madre, por la familia del pastor Luciano Jaramillo, que también pasó a la eternidad, que tú les des paz y consuelo en sus vidas, la familia de mi tío Eduardo, que también falleció ayer y fue enterrado ayer, que tú les des la paz en el corazón a todos sus hijos, nietos y familia en general, que sentimos la muerte de un gran hombre de Dios, de un gran hombre que a sus 92 años entregó su vida a Jesús. Oramos, amado Señor, por la familia del pastor Edwin Roget, para que también Dios le dé la paz, el consuelo en medio de la circunstancia, la familia del pastor Arnulfo Durán, la familia del Salucero, que también han tenido que padecer y pasar estos momentos difíciles en la vida, Señor. Queremos pedirte que tú los llenes de la paz de Dios, de la fe y de la esperanza, y que tú nos permitas, Señor, seguir luchando en medio de esta vida en la cual vivimos, pero que podamos, Señor, no discriminar a aquellos que no son como nosotros, y a poder, amado Señor, aceptarles en fe y decirles que Dios quiere darles también una vida en abundancia.
Gracias, Señor, por este momento. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Amén. Gracias a usted, Pastor Leonel. Qué hermosa palabra la que usted nos trajo en esta mañana. Quiero dar estos 5 minutos que quedan también, que sea una oportunidad si alguien quiere reaccionar a esta palabra, decir algo que le llenó, que le llegó. Habilitamos para que abran su micrófono o escriban allí en el chat. También extendemos un saludo caluroso a 2 profesores de nuestra institución. Uno, el día de ayer, el profesor Roberto Caicedo, que también es director de la maestría, estuvo de cumpleaños, entonces le bendecimos, ahí pueden felicitarlo en el chat. Y hoy está cumpliendo años nuestro capellán y profesor Ausberto Guerra. Entonces, que Dios conceda los deseos de su corazón, que les dé larga vida y bueno, que el Señor les bendiga. Entonces hoy les saludamos, ellos están ahí conectados, entonces pueden saludarlos ahí en el chat. Y si alguien quiere reaccionar a esta palabra que hemos recibido hoy, pues ahí quedan unos minutos, pueden abrir su micrófono y decirnos algo de lo que quieran allí compartir. No sean tímidos, estamos en comunidad. O alguien que quiera compartir algo en esta mañana, bienvenido. Bueno, por aquí hay muchos saludos. Oh, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Amén. Qué bendición. No, realmente me impactó mucho, tremenda la palabra que acabó de compartir el pastor, porque realmente, como hay unos que se han fortalecido en la fe en todo este tiempo que empezó la pandemia y todo eso, hay unos también que la fe se le ha disminuido, quizás se le ha quitado por medio de todas esas circunstancias, por medio de todas esas cosas que han pasado a nivel mundial y quizás en el entorno de cada persona, ¿no? Y también me impacta mucho porque realmente esa fe que compartía, que hablaba el pastor, y que es una fe que a veces es como comunitaria, y pienso que realmente Dios nos ha llamado a nosotros para que podamos fortalecer en la fe cada día más y más y poder ir a esos lugares o depende de donde nos tenga para poder inyectar a otras personas que realmente están bajo de su fe, ¿sí? Seguramente hay personas que tienen su fe al 100%, otras quizás lo tienen al 90%, al 80%, hay unas que de pronto lo tienen al 10%, ¿sí? Donde esa persona piensa que ya no tienen esperanza, ¿sí? Aunque la palabra dice en Timoteo que Jesucristo es la esperanza, pero hay personas que realmente no tienen esperanza y no tienen fe en esta hora y pienso que realmente nosotros siempre debemos de estar conectados con la palabra de Dios y estar orando y alabando a Dios para cuando de pronto Dios permita que nosotros se presente esos escenarios, nosotros poder dar una palabra de fe a esas personas que realmente están sin fuerza, donde realmente quizás no pueden llevar sus cargas, ¿sí? Porque la palabra dice que Dios no pone carga de nosotros que no podamos soportar, pero realmente hay gente que realmente no sabe qué hacer y quizás realmente solamente no saben la riqueza realmente y están perdiendo las cosas siempre y cuando uno lea la palabra y sepa de Dios, uno realmente se da cuenta que Dios tiene muchas cosas grandes y hermosas para nosotros. Muchísimas gracias por retroalimentar con esa palabra, con ese mensaje. Bueno, yo quiero agradecerles por conectarse a este tiempo de reflexión unibautista. Recuerde que cada martes aquí tenemos un espacio de adoración, de palabra, de fe en comunidad. Entonces, les esperamos dentro de 8 días con un mensaje que seguro también edificará nuestras vidas. Y quiero dejarlos nuevamente con este himno que vimos al inicio, que fue el himno de fe, para despedirnos. Allí pueden seguir leyendo los mensajes de los cumpleañeros que les están dando, el profesor Ausberto, el profesor Roberto, que están en esa fecha hermosa de celebrar la vida, que hay que hacerlo. Entonces, que el Señor les bendiga. Yo les dejo aquí este hermoso himno y les deseamos una feliz semana. Dios les bendiga en sus trabajos, en sus estudios
y mucha fe. Amén. Extrañamos ahí el coro del pastor Leonel. La presencialidad ahí nos animaba con su voz. Me llamo 2021. Pero bueno, confiamos de que pronto también podremos estar juntos nuevamente en la presencialidad y bueno, y ha sido una oportunidad también para encontrarnos con muchos amigos virtualmente. Entonces, el Señor les bendiga, pueden abrir su micrófono, despedirse, Dios les guarde.